contexto en cuanto al espacio y el tiempo desarrollado, es que debemos leer y analizar estas obras. Hoy día nos toca justamente los últimos detalles que faltaban analizar de Crimen y Castigo. Y en nuestro caso, estos últimos detalles son la narración, que incluye los diálogos, los monólogos, los espacios y el tiempo. La representación, cómo entendemos la representación de ello y cómo lo podemos analizar en ciertos fragmentos de la obra. Les recuerdo también que si desean ver más ejemplos, algunos los vemos aquí, pero si desean ver más ejemplos o modelos en los cuadernillos, muchas de las preguntas tienen fragmentos, ¿no? Y ahí nos ayuda más a practicar e identificar estos tipos de narración y de recursos para contar la historia, para contar la novela. Entonces hoy día comenzamos con el narrador que ya habíamos mencionado antes. Es un narrador bastante prototípico, el del siglo XIX, el de finales del siglo XIX. En particular, el narrador realista es un narrador que se difunde mucho desde los franceses hasta los rusos. Este narrador, pues, omnisciente, ¿no? Además, es un narrador que nos va a retratar mucho, no solamente a los personajes, sino el ambiente, la realidad y el contexto que se está viviendo. Todo ello lo conocemos gracias a la narración. Entonces, recordemos que había narradores que estaban dentro de la historia y narradores que estaban fuera. En nuestro caso, el narrador no participa de la historia, está fuera de la historia. Los narradores que sí participaban eran los personajes, ¿no? En nuestro caso es un narrador no personaje, el narrador omnisciente. Todos los narradores son intertextuales, o sea, están dentro del texto, en este caso la novela, pero no necesariamente participan de la historia o no están dentro de la historia, como es el caso de el narrador omnisciente. El hecho de que no participe de la historia es que no realiza acciones, no está entrometido con el tema ni con eventos del argumento. Eso es lo que debemos distinguir bien. Entonces, una vez que tenemos ello bien en claro, notamos que es además un narrador que está en muchos momentos y puede contarte de escena a otra, de una escena a otra, lo que le sucede a diversos personajes en diversos espacios. Puede estar en la casa de Raskolnikov y luego en la calle donde atropellan a Marmeladov, o en la casa o en el cuarto de Sonia. Y así, digamos que brinca de espacio a espacio, conveniente a cómo deba narrar los eventos. En ese sentido es que se habla que también es omnipresente. No está solo en un lugar, está presente en todos los espacios que sea necesario. Y por eso es que este narrador omnisciente se compara un poco a un narrador pues a modo de Dios, ¿no? Lo sabe todo, está presente en todos lados. Conoce, vamos a ver, pues, hasta los secretos de los personajes. Es un narrador, entonces, bastante amplio su espectro de conocimiento de este narrador. Y además, y esto lo diferencia de narradores que pueden venir después, todo lo que nos cuenta es verídico o fidedigno. En las narraciones modernas hay muchos narradores que te pueden engañar, te pueden llevar por un camino para que creas que la novela va a ir por cierta trama, pero al final no es así. O puede que también te digan, pues, qué es lo que quién, por ejemplo, es el asesino, ¿no? ¿Qué es lo que va a cometer o qué es lo que sucedió de manera engañosa? En algunos narradores, sobre todo en la narrativa ya del siglo XX, por ejemplo, si te cuentan un asesinato, te
te hablan de un sospechoso y te llevan a creer que ese es el culpable, y después te dicen, no, en realidad el que había sido el asesino era otro, ¿no? Te engañan, te cuentan de manera, a eso se le llama parcial los eventos, se cuentan por partes y tratan de tener cierta injerencia, cierta manipulación sobre el lector. Este no es el caso de los narradores del siglo XIX. Los narradores del siglo XIX, los omniscientes, son bastante fidedignos, o sea, no se puede poner en duda sus afirmaciones, son verídicas, no nos está engañando ni llevando pues por informaciones erróneas, nos está contando los hechos tal como acontecen. Este narrador además es bastante coincidente con el autor. Recordemos siempre que el narrador y el autor no son lo mismo, pero en algunas novelas tienen más coincidencias que en otras. El narrador y el autor no eran lo mismo, si lo recordábamos, porque el autor es una presencia real que vive fuera de la obra, mientras que el narrador es una presencia ficticia que solamente puede existir dentro de la obra. Sin embargo, algunas novelas, y ese es el caso de Crimen y Castigo, exponen los pensamientos o ideas, o ciertas ideas, a veces no todas, que coinciden con el autor. Y en este caso va a ser así. Crimen y Castigo tiene la característica de exponer las ideas de Roger Raskolnikov, que son ideas nihilistas, como vemos a veces, pues, bastante desencantadas de la vida, angustiantes, negativas, un poco ya parecen en algunos momentos, pues, amargadas, ¿no? Renegadas. Y ese pensamiento nihilista es un pensamiento que a veces encontramos también en el mismo Dostoyevsky. Sobre todo, pues, lo vemos en pasajes de sus diarios, ¿no? Que hay este desencanto por la vida, esta angustia y fastidio, este tedio de vivir en una sociedad que no solamente es miserable en cuanto a lo económico, que puede ser miserable por sus valores o por su falta de valores, por su falta de solidaridad, de compasión, por su mezquindad, así como la vieja Aliona Ivanova, hay muchas personas, ¿no? Entonces, esas ideas de agobio, un tanto pesimistas a veces, también estaban en Dostoyevsky. Sin embargo, Dostoyevsky se vuelve un hombre muy cristiano en sus últimas décadas, ¿no? de vida. Y esa visión también está en la novela, pero está más representada pues por el personaje de Sonia y por las narraciones de momentos, ¿no? Entonces, hay ciertas coincidencias en la narración, entre la narración y el, el autor en cuanto a su ideología, o sea, su modo de pensar, su conjunto de ideas de modo global. Y como ya sabemos, este narrador omnisciente sabe todo lo que es percibible con los sentidos, ver, oír, pero también con la subjetividad. O sea, lo que piensan, lo que ocultan, como te mencionaba antes, hasta los secretos, todo ello está aquí incorporado por este narrador, ¿no? Entonces, este narrador omnisciente presenta dos tipos de focalización o dos tipos de enfoque o perspectivas también, ¿no? Que son básicamente una perspectiva al exterior, que sería la perspectiva objetiva, y esa perspectiva exterior tiende a describir lo que es verificable con los sentidos, ¿no? Lo que podemos ver, observar, por ejemplo. Si describimos un paisaje, exteriores, si se describen las calles, las plazas, todo eso es observable, ¿no? Si se describe cómo está vestido un personaje, cómo está decorada una mesa, o de qué material está hecho un piso, todo ello es
exterior. Son objetos y personas percibibles por los sentidos, sobre todo el sentido de la vista es muy, muy evidente. Entonces, en este nivel hablaríamos de una focalización exterior o objetiva. Te dice, el moblaje guardaba armonía con el local. Componíase de 3 sillas viejas que apenas se tenían en pie. En un rincón, una mesa pintarrajeada sobre la cual se veían algunos cuadernos. El moblaje, los muebles, las sillas, la mesa, todo está, dice que es de mal aspecto, ¿no? Sillas que apenas, por lo viejas que están, apenas se mantienen. Una mesa mal pintada. Entonces, todo ello se describe como algo exterior. No se está hablando de ahí de emociones ni de pensamientos de los personajes. Entonces, es simplemente está aquí un aspecto objetivo. Cuando ya incorpora la subjetividad, que sería lo que está aquí a la derecha, hablamos de una focalización interna o una perspectiva al interior. Entonces, la subjetividad del personaje puede incorporar, como te mencionaba, puede incorporar los pensamientos y los secretos, ¿no? Hay que distinguir que esta perspectiva es al interior del personaje. Entonces, más que la subjetividad del narrador, es la subjetividad del personaje que se está dando a conocer mediante el narrador. El narrador te cuenta cómo se siente el personaje. Te dice, así se atormentaba y se irritaba con aquellas preguntas, experimentando también cierto placer. Por lo demás, todas aquellas preguntas no eran en modo alguno nuevas. Atormentarse, irritarse, pero también sentir, dice, cierto placer, ¿no? Este tipo de narraciones es muy evidente después de ciertas conversaciones incómodas que tiene Raskolnikov con Razumijin, con Sonia y sobre todo con las varias conversaciones que tiene con Porfirio Petrovich. ¿Cómo se siente después? Se siente angustiado, acorralado, atormentado. Entonces, el modo de percibir es, por un lado, y además nos da esa complejidad, ¿no? Por un lado, esa angustia, y por otro lado, siente cierta satisfacción. Raskolnikov siente cierta satisfacción, esta emoción de saber que le puede ganar la partida a alguien inteligente, a alguien, pues, ¿no? Que es tan hábil, tan o más hábil como él, que es Porfirio Petrovich, que, digamos, está saliendo con la suya también, ¿no? Esa emoción también lo embarga varias veces. Entonces, nos cuenta el narrador lo que el personaje está pensando o sintiendo en su interior, ¿ya? No es la subjetividad del narrador, que es otra cosa el narrador subjetivo, pero sí es la subjetividad del personaje que se expresa o se relata en la voz del narrador. Por eso es que te habla aquí en tercera persona siempre, ¿no? Se atormentaba él, ¿no? Raskolnikov, se irritaba él. Experimentaba también cierto placer, es también Raskolnikov. Y lo que hace esa perspectiva ya con elementos subjetivos, como bien me mencionaban por allí, es representar también la complejidad psicológica o la profundidad psicológica. Podemos entrar a la mente conflictiva, preocupada y difícil de descifrar que tiene Rodia de Raskolnikov, ¿no? No es una forma de pensar usual. Va a tener todas estas aristas y dualidades. Ello es en gran medida lo que se logra. Y bueno, no solo con esto, también vamos a ver que hay monólogos. Es diferente
que te lo narre, que te lo cuente el narrador, a que te lo diga el mismo Raskolnikov. Es en otro momento, ¿no? Que vamos a verlo en otro momento. Entonces, este es el narrador que predomina. Es una suma de estos dos componentes. Si solo tuviera el primero, sería un narrador objetivo. Cuando combina ambos, es que hablamos de el narrador omnisciente, ¿no? Claro, aquí el personaje no cuenta su historia, por eso hablamos de narrador. De narrador omnisciente que no es personaje, ¿no? Cuando el personaje cuenta su historia ya es otro narrador que es el narrador protagonista. En este caso estamos hablando de un narrador omnisciente. Y para entender mejor también este aspecto de la narración, habría que ver otros recursos que se utilizan, sobre todo los rusos y en particular Dostoyevsky están muy fascinados con la narración dialogada. En varios puntos de la novela, los diálogos son predominantes y tienen mucha duración y presencia, ¿no? Durante páginas y páginas. Y cuando hablamos de los diálogos, estamos hablando de un recurso, entonces, del teatro, ¿no? Elementos vinculados al teatro. En realidad, tendríamos que distinguir los diálogos y los monólogos. Por ello es que se dice que la obra de Dostoyevsky tiene tendencia a la dramatización, que tiene elementos teatrales, que tiene un tono dramático o un tono teatral. No se refiere a que sea efectivamente una obra de teatro. Nosotros sabemos que se trata de una obra narrativa, una novela, pero durante buena parte de la novela vamos a encontrar conversaciones entre personajes o conversaciones al interior de uno de los personajes Raskolnikov que habla consigo mismo. Entonces, los diálogos en las novelas son guionados, recordamos, ¿no? Son estas intervenciones guionadas en las que desaparece la voz del narrador o aparece muy brevemente, ¿no? Raskolnikov habla y luego el narrador dice, dijo Raskolnikov. Luego habla Sonia y dice, contestó Sonia. Y después ya ni siquiera el narrador puede aparecer. Solamente están los diálogos, que son largos en muchos casos, y siempre con guión. En el otro lado, los diálogos del teatro, porque esto es de la novela, ¿no? Los guiones. En el teatro o en las obras dramáticas, las obras tienen los nombres. Dice Edipo, dos puntos. Y ahí sí, en el teatro no hay narración de ningún tipo, solamente son diálogos. Yocasta le contesta, ¿no? Y nuevamente Edipo, dos puntos. Indica mediante otro tipo de puntuación y otro tipo de orden cómo hablan los personajes. En el teatro no hay narrador, en nuestro caso sí hemos visto que hay narrador, pero además hay momentos en que los diálogos son extensos. Entonces, estas conversaciones o intercambios verbales ayudan a saber mejor cómo son las reacciones, acciones y reacciones de los personajes. A estos personajes es diferente que el narrador te cuente, como pasaba aquí, ¿no? Que el narrador te contaba, estaba atormentado, irritado, tenía también esta experimentación rara de cierto placer, te está contando, y es diferente a que tú lo leas, que Raskolnikov contesta de manera abrupta, que Raskolnikov dice, pero solamente he matado un gusano, le dice a Sonia, ¿no? Entonces ahí está intervención bastante directa, que nos hace conocer de manera muy directa al personaje, sin que tengamos lugar a dudas ni ambigüedades, ¿no? Porque una cosa es que nos cuenten, él es así, y otra cosa es que lo veamos hablar, expresarse. Es un poco más como presenciar directamente cómo es el personaje. Lo mismo con Sonia, ¿no? No es lo mismo que te cuenten que alguien es muy buena, que tú leas cómo ella habla con Raskolnikov, cómo reacciona ante la noticia de que él es el asesino, cómo lo
trata con compasión y con bondad aún en su peor momento. Lo vemos directamente entonces de los personajes. Nos permiten acceder directamente a sus motivaciones, a su comportamiento, a su personalidad. Por otro lado, tenemos este recurso que se le denomina también el diálogo interiorizado, pero tengamos en cuenta que esta es una denominación un poco libre, ¿no? Flexible, porque en realidad los diálogos son cuando hay conversaciones de dos o más personas. Si solamente es una persona la que aparece reflejada, se trataría en realidad de un monólogo, que es lo que pasa con Raskolnikov. Raskolnikov tiene estas conversaciones consigo mismo, en realidad. En el teatro, estos monólogos son hablados en voz alta, pero en la novela no es así, ¿no? Son narradores que son, fragmentos que están entre comillas, que nos muestran cuál es el pensamiento o el proceso mental del personaje, para entender un poco mejor lo que está atravesando, pero desde su propia, desde su propio pensamiento, ¿no? Por eso, por eso es que nosotros podemos leer al inicio de Raskolnikov que dice cosas como que, esa vieja, ¿no? Debería morir, pero luego dice, estoy pensando, ¿no? Estoy loco, es una locura. Y luego de nuevo, ¿no? Sí, pero sería bueno que alguien no la desaparezca. Y bueno, y así llega a la conclusión y finalmente a la acción de realizar pues el asesinato. Pero asistimos directamente a esta especie de conversación consigo mismo, que incluye sus cuestionamientos, sus dudas, sus, eh, su conflicto, que es lo central, ¿no? Ya, a ver, aquí me preguntan sobre los monólogos. Recordemos que el monólogo, aquí lo estamos hablando como un recurso heredado del teatro. Los diálogos y los monólogos. Y eso es diferente al recurso de la vanguardia, que es el monólogo interior. El monólogo interior no es un recurso del teatro, heredado del teatro, sino es un recurso propio de la vanguardia, que lo inventan los vanguardistas y le dan ese nombre que puede confundir un poco, pero que no es lo mismo que el monólogo. El monólogo interior es el flujo caótico de pensamientos, ¿no? Que muchas veces se representan sin signos de puntuación, sin sentido claro, que pasan de una cosa a otra, que no están bien estructurados en orden, que son ilógicos. Justamente la idea de la vanguardia es representar que muchas cosas no tienen lógica. En cambio, en el realismo, que es donde estamos hablando más de la influencia del teatro y del monólogo teatral, que es básicamente simplemente esta conversación, ¿no? Es una conversación clara, con sus signos de puntuación y demás, pero que se da con uno mismo, o sea, que en el que no hay mayor participante que su propia voz del personaje, en este caso protagonista. Ejemplos de monólogo, ahorita lo vemos, creo que aquí me parece que en la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de esto. Entonces ahí, básicamente, el monólogo ayuda mucho, así como habíamos dicho que también el narrador que cuenta sobre el aspecto subjetivo ayuda. Del monólogo también ayuda bastante a distinguir el pensamiento que tiene que ver con la profundidad psicológica de los personajes, ¿no? Entonces, me parecía que estaba, pero creo que no está. Entonces lo voy a poner igual. Acá no podemos escribir, es lo malo.
a diferencia de la plataforma anterior. Aquí está, ¿no? No estaba en la diapositiva como pensé en un instante, pero lo voy a copiar para que lo podamos ver. No sé qué pasó. Sí, no puedo colocar este texto a diferencia de la plataforma anterior. Pero digamos que, a ver, en el caso de los monólogos, los diálogos sí creo que es más sencillo. En el caso del monólogo es, un poco te estaba poniendo este ejemplo de cuando Raskolnikov piensa en matar a la vieja, ¿no? Sus primeros pensamientos son a modo de pensamientos con contrapunto. Él dice primero que si alguien se atreviera, ¿no? Que es lo que se merecería esa vieja que la maten, pero luego que hace el rato, porque son pensamientos o reflexiones largas, al rato está diciendo cosas como que estoy hablando, ¿no? Que estoy pensando, esto es una locura, estoy pensando pues algo completamente descabellado. Ese es un monólogo. En el caso de Raskolnikov, además, hay monólogos extensos en los que por páginas y páginas él reflexiona sobre cosas que lo atormentan, ¿no? Al inicio nada más ustedes comenzaron a leer la novela en las primeras páginas cuando él recibe, por ejemplo, la carta de su madre, comienza a pensar en que no va a permitir que que se case eh, que se case su hermana. Y luego dice, pero qué cosas no voy a permitir, ¿no? O sea, yo no tengo ninguna autoridad, mi hermana, no tengo para mantener a mi hermana ni a mi madre. Aquí lo he puesto para que, ahora sí, tuve que copiar en la diapositiva. En nuestro caso, los monólogos aparecen con comillas en la narración, o sea, están bien diferenciados de la narración del narrador. El narrador no tiene comillas, pero cuando es Raskolnikov que está pensando, aparecen las comillas, ¿no? Ese es otro rasgo que lo diferencia del monólogo interior. En el monólogo interior, de frente tú lees algo que no tiene mucho sentido, que es ilógico, que no tiene a veces coherencia, y es otro tipo de relato, justamente la vanguardia. Aquí está reflexionando sobre lo de Dunia, ¿no? El sacrificio se refiere al sacrificio de Dunia al casarse o al comprometerse para casarse con Lujin. Y el sacrificio, ¿lo habéis medido ya entre los dos realmente? ¿Tendréis fuerzas para soportarlo? ¿Sabes, Dunia, que la suerte de Sonia no es peor que la tuya con el señor Lujin? No habrá amor, escribe mamá, pero sin amor no puede haber respeto. Hay por el contrario repulsión, desprecio, asco. ¿Qué hay de esto? No quiero tu sacrificio, mi pequeña Dunia. No, madre, no quiero. Esto no sucederá mientras yo viva. Dos líneas después dice, pero ¿qué puedo exigirle, no? ¿Cómo puedo yo prohibirle nada? ¿Cómo puedo decirle esto no sucederá si yo no tengo nada que ofrecerle? Entonces, estos monólogos nos ayudan a entrar en la mente y a conocer el conflicto. Efectivamente, en esas narraciones podríamos ver como breves participaciones del personaje, ¿no? Si son o no narrador, personaje, ahí podríamos debatirlo un poco, porque como están señalados con las comillas y como no son tampoco, no son personajes que están contando lo que hacen propiamente, Raskolnikov no nos dice ahora voy a ir a tal sitio, como pasa en otras novelas, ¿no? En que te cuentan, literalmente el personaje te cuenta toda la acción. En este caso son más pensamientos. Entonces,
el hecho de que estén marcados con comillas, que estén expresados en párrafos aparte bien claro, efectivamente son como conversaciones internas que me preguntaban por allí. Está más vinculado con ello, como hablar al interior de uno. Entonces eso era respecto a los diálogos y monólogos. No te olvides, los diálogos son los que aparecen con guiones, los monólogos aparecen en esta novela con comillas y con la presencia de la mente del personaje, está como conversando con sí mismo, como hablando internamente, ¿no? Y luego tenemos el espacio y tiempo, que son las dos últimas cualidades o características que debemos sacar en claro de esta novela. Primero, el espacio. El espacio es variado y es angustiante en la novela Crimen y Castigo. Si bien habíamos mencionado, ¿no?, que la Rusia de ese entonces, la Rusia del siglo XIX, era una ciudad más campestre y rural, la novela está ambientada en la única ciudad, digamos, más o menos grande y urbanizada, que sin embargo no dejaba de existir en pobreza, no se eximía de la pobreza que se vivía en Rusia. Esa ciudad, si recuerdas, la antigua capital de los zares era San Petersburgo. Entonces es un lugar urbano, es una ciudad, pero no es una ciudad pujante, en progreso, sino que es una ciudad empobrecida, en donde incluso la gente va de provincias y de otros lados a buscar oportunidades, y en la mayoría de los casos no encuentra esas oportunidades. Por eso es que se describe que hay tanta prostitución, tanto hambre, ¿no?, que sufren las familias y los niños, porque es una ciudad sumida en la miseria. Las descripciones de la ciudad nos hablan de una realidad, entonces, mísera, sombría, triste, que es, pues, en gran medida una analogía con Raskolnikov, ¿no? El mundo interior de Raskolnikov es también así, pesimista, ahogado de problemas, de reflexiones también sombrías, tristes, duras sobre la realidad. Entonces, los espacios, los lugares, no son solamente lugares, son símbolos de algo más, ¿no? Son símbolos de otro tipo de comportamientos o sensaciones. Ya dentro de los espacios específicos aparecen, por ejemplo, el cuarto de Rodia Raskolnikov, ¿no? El cuarto de Raskolnikov se nos dice que parece, a veces lo describen como una alacena, a veces lo describen como un armario, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy pequeño. Es sumamente tan pequeño que no hay ni siquiera un espacio de luz, está sumido en la oscuridad, solo tiene un pequeño catre, y es donde va a atormentarse donde va a atormentarse el personaje con su culpa, sus pensamientos y hasta incluso con sus pesadillas, ¿no? El cuarto de Raskolnikov es el cuarto en el que se enferma, tiene pesadillas, tiene delirios, le pasa todo lo terrible de la culpa, le pasa factura allí. Eso es un espacio cerrado. Los espacios cerrados suelen ser así en la novela, agobiantes. Otro espacio es la casa de Aliona Ivanovna. Es el lugar que define, digamos, el futuro de Raskolnikov, ¿no? Antes de y después de matar a Aliona, antes de decidirse o no ir a su casa, ¿no? La última vez que va a su casa. Entonces es un lugar definitorio, un lugar importante. Y es un lugar muy violento, ¿no? Es la casa de Aliona, es la casa de los 3 hachazos en la cabeza, la casa de la sangre que corre por el piso. Y vamos a ver mucho de esto en la novela, que hay espacios muy violentos, tanto cerrados como abiertos, ¿no? En las calles, por ejemplo, también a Marmeladov lo atropellan y lo dejan pues moribundo.
La pobre de su esposa, de Caterina, sale delirando por la fiebre también a morir a la calle, ¿no? Muy moribunda a la calle. Entonces, los espacios tanto cerrados como abiertos no hay mucha posibilidad de escapatoria, pero en definitiva los espacios cerrados pues se muestran como agobiantes, claustrofóbicos, como especies de prisiones, ¿no? La casa de Marmeladov, cuando describen que Raskolnikov va a la casa de Marmeladov, se nos dice que no hay ni mucho espacio para caminar en el pasillo. Se abre por ahí una puerta y Raskolnikov tropieza con la puerta y con la señora que sale de la puerta, ¿no? Con Caterina. Entonces ahí está sensación de espacios reducidos, que tienen un poco que ver con justamente el agobio, el encierro que está en la propia mente del personaje, ¿no? Y en los comportamientos de varios otros. O sea, Alión está encerrada en su mezquindad, en su maldad. Marmeladov está aprisionado por el vicio del alcohol, ¿no? No puede escapar de esa realidad. Y esta idea de que no hay escapatoria es lo que refuerzan estos lugares cerrados. Por otro lado, los lugares abiertos no necesariamente son positivos. Te mencionaba que están también muy cargados de violencia. Muerte, enfermedad, prostitución, no solamente de Soria, como aparece aquí, ¿no? Que también es obviamente un hecho muy triste, sino en general, cuando Raskolnikov sale se sorprende siempre de encontrar prostitutas y sobre todo algunas dice que parecen niñas, hasta otras que parecen o que deberían ser abuelas, ¿no? Abuelitas, todas buscando un poco de dinero a cambio de sus servicios. Entonces, esa es la sensación que te dejan los espacios de que está Rusia marcada por la miseria y por esta especie de que no hay escapatoria, ¿no? Que es en fondo el conflicto mental de Raskolnikov. Sobre esta novela hay muchos estudios, ¿no? Crimen y Castigo es una novela muy compleja que ha dado lugar a muchas interpretaciones, algunas de ellas muy interesantes e inteligentes. Una de las más extensas y justamente más expertas opiniones es de un estudioso ruso. Si por el nombre no lo sacas, es ruso, ¿no? Mikhail Bakhtin. Bakhtin es muy famoso en el análisis literario ruso y tiene un libro de prácticamente 500 páginas sobre crimen y castigo en el que estudia diferentes cosas, algunas más teóricas, más abstractas, pero una de las cosas que estudia es los espacios. Y hace algunas observaciones muy interesantes, ¿no? Sobre todo en cuanto a qué espacios podemos encontrar en la novela. El primero de ellos es los espacios que le llama umbrales. El espacio umbral tiene que ver con lugares que están en el medio, lugares intermedios, también le llaman fronteras, ¿no? Cuando tú abres tu puerta y te paras justo debajo del marco de la puerta, se trata del umbral, ¿no? Del umbral de la puerta de tu habitación. Sin embargo, no se refiere literalmente solo a los marcos de puertas, sino en general a cómo esos espacios intermedios son importantes para la narración. Pueden ser lugares de espera, pueden ser escaleras que unen un piso de otro, ¿no? Un espacio con otro. Obviamente las puertas que unen una habitación con otra o el exterior con una habitación. Entonces pensemos, por ejemplo, en un momento definitivo que te mencionaba, ¿no? Que era el hecho de asesinar a la vieja, ¿no? Cuando se decide a engañarla, llevarle un objeto para supuestamente empeñarlo, pero ya está engañándola porque no es un objeto valioso. Se decide a entrar a la casa y ese momento es definitorio porque es lo que marca el antes y el después, ¿no? Antes de ser asesino y después de ser asesino, antes de decidirse y después de decidirse. Cuando luego Raskolnikov se esconde en las escaleras porque siente ruido de pintores, también, ¿no? Está entre dos pisos, entre dos lugares, ¿no? En una frontera. Hacia el final, ¿no? El hecho de también decidirse ir a la comisaría, a la policía y entregarse, nuevamente. Está entre dos espacios, el afuera y el adentro. Está en un lugar
umbral. Entonces, los espacios umbrales son símbolos también, en este caso, fronteras, como dice aquí, de lo moral. Simbolizan crisis, pero son crisis interiores. Eso es bien interesante, porque en realidad toda esta novela es una novela de crisis, ¿no? Crisis económica, crisis social, crisis filosófica, y en este caso, crisis al interior de las personas, tiene que ver con lo moral. Eso representa sobre todo los espacios umbrales, como aquí lo mencionan, ¿no? Fronteras de lo moral. Pero por otro lado tienes los exteriores de la ciudad, que también están representados en varios pasajes de la novela. Y los exteriores son en donde hay bulla, hay escándalo, hombres borrachos, militares que vienen y se pegan las cuerdas, a las afueras de los prostíbulos, mujeres muy llamativas y escandalosas llamando clientes. Eso es lo que se describe, ¿no? Ese lugar del escándalo y también de la crisis, pero en este caso ya una crisis más externa, ya no tan interna y moral, sino más bien de la crisis social. La prostitución, el alcoholismo, la pobreza, todo eso se puede observar con una caminata en los exteriores de la ciudad, con los paseos que se da Rodia Raskolnikov. Entonces, son dos espacios y diferenciados y muy interesantes que alguien pues pueda leerlo con ese ojo, ¿no? Que Bakhtin lo hace, ese ojo crítico y darte cuenta pues que hay muchos lugares que son intermedios, umbrales, que te implican tomar una decisión. No solo son lugares, nuevamente, simbolizan algo más, ¿no? Implican tomar una decisión moral, qué está bien y qué está mal, qué decido hacer, ¿no? ¿Me entrego o no me entrego a la policía? ¿Mato o no mato a la vieja? Ese tipo de espacios. Listo. Por otro lado están los espacios que son más biográficos respecto a la familia. Uy. Me dicen que no se ve la diapositiva, chicos. A ver, coméntenme. Estoy en una diapositiva de espacios. Sí se ve. A ver, ya van dos que sí lo... De repente se ha colgado la imagen. Ya, entonces... en todo caso, si no lo refresco para los que no pueden ver, a veces lo cambio de diapositiva y vuelvo a ver si se ve mejor. Listo. Sí, a veces se nos cuelga, ¿no? La imagen. Les decía, el otro lugar que se explica es el de la vida del siglo XIX. Generalmente los lugares interiores ayudan un poco a eso, a retratar cómo es la vida y la atmósfera familiar. Sobre todo eso es evidente pues en la casa de Marmeladov, ¿no? Con su esposa, con sus hijos, incluso también en la casa de Aliona, ¿no? Que vive con su hermana, que son lugares... La historia tiene que ver con hechos, acontecimientos, sucesos, eventos, ¿no? Esa es la historia. ¿Qué acontecimientos pasan, qué acciones, cosas? Incluso también en la casa de Aliona, ¿no? Que vive con su hermana, que son lugares, en el caso de la casa de Marmeladov, por ejemplo, cargados de, en su caso particular de él, de reproche, de violencia, ¿no? En el caso de la vieja se nos dice que también de opresión, porque ella maltrata a su hermana. Entonces, son lugares de la vida familiar, pero que no son armónicos, sino que también contribuyen a esta atmósfera de angustia. Y que como aquí bien lo dice y que ya creo que lo había mencionado, muchos de estos lugares en el fondo representan la carga de encierro que sufren los personajes, el encierro de sus propios vicios, como en el caso de Marmeladov, el encierro de sus culpas y angustias, en el caso de Raskolnikov. Son prisiones propias, prisiones personales que se están representando mediante ciertos espacios, ¿no? Es como que Raskolnikov ya está en la cárcel de sus propias ideas antes de ir a la cárcel propiamente, ¿no? Marmeladov está en la cárcel del alcoholismo, como te mencionaba, ¿no?
la vieja en la prisión de su propia mezquindad. Entonces, lugares también que representan ello. Y por último, ya pusimos el espacio y vamos al tiempo. El tiempo, nosotros vamos a ver aquí una relación en realidad entre tiempo del relato y tiempo de la historia. Si no recuerdas esto, es importante refrescarlo, lo vimos en la semana 9. El tiempo de la historia tiene que ver con hechos, acontecimientos, sucesos, eventos, ¿no? Esa es la historia. ¿Qué acontecimientos pasan? ¿Qué acciones pasan? En cambio, el relato tiene que ver más con lo que se va contando y cómo se cuenta. Por ejemplo, el tiempo de la historia puede ser, habíamos dicho, una serie de eventos desde el inicio hasta el final, cuánto duran, ¿no? Desde que el personaje tiene, digamos, 5 añitos hasta que tiene 80. El tiempo del relato son, pues, 75 años aproximadamente. Tiempo, perdón, de la historia, ¿no? Son 75 años, un montón de años. En cambio, en el relato sería más bien cómo está contado. ¿Qué se nos cuenta primero? Se nos cuenta primero, digamos, que el personaje tiene 80 años y está muriendo en su cama. Luego se nos cuenta cuando era un niñito de 5 años. Luego se nos cuenta cuando es un adulto de 40. Luego vuelve a los 80. Luego vuelve a los 15. Y así, ¿no? Cómo se cuenta es el relato. Y el conjunto de eventos o acontecimientos es la historia. La historia y el relato. Entonces, en nuestro caso vamos a tener que analizar lo que es la relación entre ambos tipos de tiempo. Hay un tiempo más vinculado a los sucesos, sería la historia, y hay un tiempo más bien vinculado a la narración, que sería el relato. Cuando hablamos de que ambos son equivalentes o similares, o en este caso le ponen pues iguales, ¿no? Pero el símbolo de igualdad tiene que ver con que son equivalentes. Hablamos de su duración. Entonces, el tiempo de la historia, recordemos que la historia eran los acontecimientos, sucesos. Los sucesos se están dando al mismo tiempo que se están contando, que sería el relato. Y son simultáneos. Son prácticamente el mismo tiempo que se emplea para ambos. Cuando tú lees estos diálogos, ¿no? Sonia le dice la verdad, oh Dios mío. Raskolnikov le contesta, ¿no? Pero Sonia, solo he matado un gusano inútil, innoble, nocivo. Un ser humano, un gusano, dice Sonia, ¿no? Esa conversación dura prácticamente lo mismo del tiempo en que leemos. O sea, es una conversación, los diálogos sobre todo, son momentos en los que coincide el relato, lo que se está narrando, con la historia, que es lo que está pasando. En cambio, cuando se dice que el relato es mucho mayor, que supera el relato a la historia, significa que el relato o lo que se cuenta es más extenso. En cambio, los eventos, los sucesos, los acontecimientos son pocos o ningunos a veces. Esto sucede mucho en procesos mentales, en que hay mucho más desarrollo del relato, de la narración, pero no está sucediendo mucho. No es que hay muchas acciones. Hay más pensamiento, pero menos acción. Entonces aquí, y esto pasa mucho en los momentos en los que se describe los procesos psicológicos de Raskolnikov, ¿no? Dice, habíase retraído resueltamente de todo el mundo, como la tortuga en su concha, y hasta el rostro de la criada le producía malestar y convulsiones. Así le sucede a algunos monomaniáticos que reconcentran su atención en torno a alguna cosa. Te está básicamente describiendo cómo se siente y cómo piensa Raskolnikov, pero no hay acciones que avancen la novela, ¿no?
¿Cuáles serían acciones que avanzan la novela? Que mata a la vieja, o que trata mal a su familia, que le contesta mal a Razumihin, que se pelea con, o que bueno, que se disgusta con su hermana. Luego, cuando matan o mejor atropellan a Marmélados. Esas son acciones, ¿no? Cosas que están avanzando, que sucesos que avanzan los acontecimientos de la novela. Luego que Raskolnikov es descubierto, bueno, que se confiesa, que se entrega a la policía, todos esos son eventos, ¿no? Acciones. En cambio, cuando nos cuentan aquí varias cosas, tenemos 6, 7 líneas, pero no está pasando mucho. Esa es la diferencia entre el tiempo de la historia y el tiempo de relato. Entonces, la historia son el conjunto de acontecimientos, sucesos que van avanzando la trama, mientras que el relato es simplemente la narración, el modo en que está contándose, en este caso, el proceso mental, ¿no? Avanzan varias líneas, pero no de la trama, sino solamente nos mencionan cómo piensa, cómo se da el proceso en la mente del personaje. Algo contrario que no pasa mucho en esta novela sería al revés, que pasa mucho tiempo de la historia, de repente pueden pasar 20 años, pero solamente se resumen en el relato en 2 líneas, ¿no? Así pasaron 20 años, creció, se casó, tuvo 3 hijos y murió. En una oración te estoy contando algo que debería ser muy largo, 20 años, ¿no? Eso sería lo contrario, ¿no? Entonces hay más allí tiempo, en general 20 años, pero no se está relatando. Esto como para darles una idea, pero claro, en la novela pasa estos 2 casos, sobre todo, que la duración es equivalente o que la duración del relato es mayor. Listo, chicos, si tienen algunas consultas ahora, tienen que tomarle